segmento Sobrevivir para contarla, donde analizaremos todo lo relacionado con el mundo de la narrativa, ya sea sobre cine, sobre literatura, sobre cómics, todo lo que les interese saber. Y empezamos. Hoy vamos a analizar la estructura de la historia. En el mundo del guión existen muchísimos autores, teóricos, gurús del guión que te hablan sobre cómo contar una historia, cómo estructurarla. Antes que nada, lo que hay que decir es que todos estos gurús de guión lo que hacen es darle diferentes nombres a una misma forma. No digo receta porque para escribir una historia no basta con coger el punto de giro, el detonante, lo mezclamos con un poquito de sal, añadimos una pizca de azúcar y vas a tener un guión. No funciona así, pero sí es una estructura universal que se presenta en todas las historias, en Japón, en África, en Norteamérica, en cualquier lugar, y que se relaciona con la existencia humana. Un ser humano nace, tiene todo lo del centro que es su vida y muere. Por lo tanto, es de aquí de donde sale la estructura en 3 actos. Planteamiento, nudo y desenlace. Las 3 etapas que vas a encontrar en todas las historias, así como en tu vida. Existen muchas personas que actualmente están debatiendo si es que una historia debería tener 3 actos, 5 actos o incluso más actos. Es un debate un tanto interesante porque si tú coges los 3 actos de una historia, los divides en la manera que tenga detonante, el primer punto de giro, el punto medio, el segundo punto de giro y el clímax, ¿qué es lo que obtienes? Una estructura de 5 actos. Por lo que es un tanto inútil debatir si una historia tiene 5 actos o los 3 actos, cuando en realidad lo que estás construyendo es lo mismo. Como podemos ver en la gráfica, aquí los 5 actos están dentro de los 3 macro actos. ¿Por qué varios de estos autores te dicen que pongas un detonante, un punto de giro, un punto medio y un segundo punto de giro y el clímax? Son técnicas para lograr que tu historia no aburra al público y que lo mantenga enganchado a través de la tensión narrativa. El detonante. Vamos con el detonante. Al principio, cuando estás narrando tu historia, lo que debes hacer es mostrar el mundo común, corriente, en el que tu personaje se desarrolla y está viviendo. Introduces a los personajes, introduces a su mundo, introduces a la persona, a tu protagonista y qué es lo que quiere en el mundo. Y de pronto llega el detonante. El detonante muchas veces en el teatro griego era un mensajero. Podía ser divino o podía ser un ser humano que venía trayendo un mensaje. Y esto también todavía se ve muchísimo en las películas. Puede ser igual una llamada, puede ser un mensaje de correo, puede ser que se lee el ganador de un premio, cualquier cosa. El detonante es el primer punto que hace que la vida normal de tu protagonista gire. Había un ejemplo bastante interesante que nos ponían en el máster cuando se hablaba del detonante y del primer punto de giro. Tenían un grupo de habitantes de un castillo y de pronto el vigía divisa que viene un ejército. Entonces, el detonante es la venida del ejército. Todos dentro del castillo se alteran, empiezan a organizar el ejército de dentro, el rey se protege, se pone la armadura, todo se moviliza. Y de pronto cuando llega el ejército dicen, no, venimos a advertirles que hay una amenaza mayor, queremos unirnos con ustedes y combatir esta amenaza que viene. Ese es el primer punto de giro. El detonante te engaña al hacerte pensar que la historia va a ser sobre una cosa, en este caso sobre una invasión, y el primer punto de giro te dice no, en realidad lo que va a pasar es esto. Vamos a tener que unirnos y luchar contra algo mucho más grande. Como ven, son estos giros que la persona dice, oh, la historia va a tratarse sobre esto, pero en realidad va a pasar otra cosa. Más adelante en la historia se necesita lo que es el punto medio. El punto medio es un giro que de alguna manera va a replicar el segundo punto de giro, que va a suceder mucho más adelante. Es el momento en el que parece que todo se pierde en la historia. El protagonista puede que tenga una pérdida. Por lo general aquí se pierde al maestro en las historias del viaje del héroe. Es una pequeña entrada al mundo oscuro, donde todo parece perdido, se puede descender a los infiernos y todo esto. ¿Y por qué digo que replica el segundo punto de giro? Porque es aquí donde el protagonista pierde lo que desea obtener, pero no de una manera definitiva. En el segundo punto de giro es donde puede que todo esté perdido realmente y tenga que utilizar una táctica más inteligente, más profunda, más habilidosa que en el punto medio. La historia sigue avanzando y llegamos hacia el segundo punto de giro, que es un cambio radical
vertical en la historia, como les decía antes, donde parece que todo se pierde. Lo cual hace que el protagonista se vea obligado a utilizar todo su ingenio, toda su astucia para poder llegar a su objetivo. Es aquí por lo general donde el héroe ya se queda completamente solo y donde tiene que utilizar todo lo que ha aprendido en su viaje anterior, en toda la historia pasada. Entonces aquí es la prueba final donde se le está pidiendo que madure, que abandone lo que sea que durante todo su viaje lo ha mantenido atado, y es aquí donde debe decidir. Se enfrenta al final en el clímax con la fuerza antagonista principal. Muchas veces es el villano, pero no tiene por qué serlo. Es cualquier cosa que le está impidiendo que consiga su deseo. Y esto sucede en el clímax. El clímax es el momento definitivo y definitorio de la historia, donde ya no queda ningún otro camino por recorrer, no hay ningún otro atajo que seguir. El protagonista debe enfrentarse a la fuerza antagonista que ha estado o tratando de enfrentarse durante toda la historia o huyendo a enfrentarse durante la historia. Chocan las dos fuerzas y se define cuál de las dos ganará. ¿Obtendrá el protagonista o no lo que desea? Toca ver el final. Bueno, chicos, ese es un análisis breve de la estructura de una historia. Espero que les haya servido. Si es que tienen preguntas, escríbanos. También si es que quieren analizar otro tema que no lo hemos topado, también escríbanos. También recuerden que tenemos talleres en los que se puede trabajar más a fondo todas estas temáticas. Y eso, sigan escribiendo, sigan sobreviviendo para contarla y sigan contando su historia. Hasta pronto.